Buenas tardes. Buenas tardes, Bu- doctor. Buenas tardes, Doctor amigo Don. Don, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Pues, mira, hoy es uno de estos vídeos que cuando yo leí este proceso del que vamos a hablar, creo que lo leí en un libro de Halevi, Ah, de Shimon Halevi, me pareció impresionante estas tres etapas que pueden dar mucha luz y mucha claridad a las personas que se plantean por qué no le ocurren las cosas que realmente quieren en la vida. ya. Y luego podemos poner ejemplos prácticos tras exponer estas tres, tras exponer estas tres etapas de la creación. Y bueno, comentar también que tenemos un cuestionario que pueden enviar para, y les enviamos un árbol de la vida coloreado, con un pequeño informe sobre cómo están en función de las respuestas que hagan. Y también comentar que se suscriban, porque mucha gente nos sigue pero no se suscribe. Entonces, suscribiros. Y bueno, doctor, nos ponemos serios porque esta da una claridad Ya, ya, al ya. proceso de creación y de materialización de las cosas en el mundo, que digamos que sería un vídeo a nivel metafísico. Entonces, ¿cuáles son las tres etapas para que algo que quieras se materialice? Para cualquier deseo que tengas se materialice. Entonces, las voy a exponer primero y luego las vamos a desarrollar un poco. La primera es la voluntad de crear algo. La voluntad. Básicamente, que es la fase 1, la voluntad. La fase 2 es permitir que ocurra. Permitir que ocurra. Fase 2. Ah, Fase 1 es, digamos, activa. ajá, Fase 2, permitir que ocurra. ah, Fase 3, contener el suceso que ha ocurrido. Contenerlo mm, en la vasija. ah. Esto, o sea, esta es la clave. Es muy difícil que en menos pueda haber más conocimiento y más sabiduría en menos. En O menos sea, frases. en menos. Es que cuando lo leí me quedé alucinado. Y si quieres, vamos a desarrollar las tres, ¿no? Sí. Las tres etapas. Entonces, la primera es la voluntad de crear, ¿vale? Entonces, imagínate, quieres tener una pareja, quieres crear una empresa, quieres crear abundancia, quieres tener una familia, buenas relaciones, una casa, lo que quieras. Lo primero es la voluntad. Tener la voluntad porque si falta la voluntad de crear, ya el proceso no. No Entonces, arranca. no arranca. Por eso la gente que es apática, que tiene apatía, en la tabla de David Hawkins vibra muy bajo. Porque ni siquiera pueden iniciar la primera fase. Y recordamos cómo se inicia el mundo, cómo es la voluntad del absoluto de crear el mundo manifestado. Entonces, digamos que nos convertimos, con esa voluntad, nos convertimos en creadores de un nuevo universo que creamos nosotros. Ah, ¿Vale? Entonces, la voluntad, excepto en estos casos de personas muy apáticas, casi todo el mundo tiene la voluntad de crear algo. Excepto las personas ya que van poco a poco, o personas que han caído en depresión, que les falta esta voluntad. Entonces, digamos, todas las terapias eh, se realizan para que vuelvan a adquirir la voluntad. Porque estamos aquí, nos hemos encarnado para crear, ah, como el mago, ¿no? Pero en el mundo, lo que vemos en la carta 7. ah. Entonces, esto la mayor parte de las personas lo tienen, esta voluntad. Y si tú preguntas por la calle, ¿tú qué quieres? Pues básicamente la gente lo que quiere es salud, dinero y amor. Entonces tienen la voluntad de crear o abundancia, o buenas relaciones, o un buen cuerpo físico. Vale, las tres. Pues sí, oye, me parece Sí, un vale, tema entonces, importante. Ahí lo único, muchas veces la voluntad es un tema muy, muy interno, muy potente, porque muchas veces tienes la voluntad consciente, pero inconscientemente no quieres. claro. O eh, tienes miedo sí, o exacto, exacto. Entonces entonces tú mismo te ahí boicoteas. está el paso 2.
permitir que ocurra. Sí. Permitir internamente que ocurra. Y ahí es donde el 99%, o sea, la mayor parte de la gente falla. Porque por un lado tienen la voluntad de crear, pero por otro lado, bien por un sistema de creencias, bien por miedos, bien por culpa, por emociones negativas, por el qué dirán, bueno, por muchísimas cuestiones internas, no permiten que esa voluntad, Ah, digamos, se materialice. yeah. Entonces, digamos que por eso mucha gente que dice, con todo el esfuerzo que estoy haciendo porque esto no da el resultado, es porque internamente no lo están permitiendo. Mm. Sí, el problema además que cuando hablas internamente es que es en tu inconsciente, no lo Sí, sí, sí. estás permitiendo, con lo cual no te das cuenta que no lo Es, estás permitiendo. exacto, sí, sí. Entonces la clave es entrar al Sí, inconsciente y ver qué es lo que está pasando ahí, sí, ¿no? Para que esto no pueda sí. desarrollarse. Entonces, la mayor parte de las personas, como estamos en una sociedad muy activa, sobre todo viniendo en Occidente, el mundo cristiano protestante se basa mucho en la acción hacia afuera. eh, y entonces hemos heredado el sistema capitalista viene de esta acción hacia afuera. La mayor parte de las personas inician la fase uno con relativa facilidad, porque es lo que nos han Yeah. enseñado digamos, en el sistema educativo. Pero la fase 2, que es la pasiva, y esto, por ejemplo, las mujeres saben mucho mejor que los hombres, que es la de permitir que ocurra, es la que la mayor parte de las personas es un desastre. Entonces, incluso se sienten culpables por no hacer nada. Entonces, para que se materialice algo, lo primero es poner la intención y la voluntad. Y lo segundo es colocarse en una especie de pasividad activa, Sí, permitiendo que las cosas ocurran. sí, Entonces es el momento en donde no hay que hacer nada, hacia afuera. sí, Hay que hacer hacia adentro. sí, Hacer entre interesante, comillas. interesante porque según el tarot toda la materialización se desarrolla por la espiral. Uh Es -huh. una espiral que baja, Sí, desciende. ¿La espiral cómo se mueve? Se mueve por el cuaternario, por los cuatro elementos, sí, ¿no? La voluntad exacto. es el fuego, y claro, se pone en marcha la espiral, Uh -huh. pero si el resto de elementos no está equilibrado, se frena. Claro. Entonces, por ejemplo, hay que saber controlar muy bien pues, la emocionalidad, por ejemplo, las emociones, ¿no? Sí, Porque si tú quieres demasiado, claro. tú me corregirás, pero si tú quieres demasiado una cosa, lo que haces es que no dejas que se materialice. Exacto, sí, sí. Por- Entonces, sí. El proceso es un poco. Es, el proceso de materializar cualquier cosa en el mundo es un poco el proceso de enamorar a otra persona. Que es poner la intención de decir, vale, me gustas, quiero estar contigo, pero sin. Esa es la parte uno, la voluntad, sí, pero sin hacer una descarga emocional tan grande de ah, forma activa sobre la otra persona sí, que colapses incluso el deseo de la otra persona de devolvértelo. sí, Es decir, la otra persona sería como el universo. Entonces tú le pides, con tu voluntad le pides algo al universo y lo que tienes que hacer es tener las emociones de forma neutra para que el para que universo te descienda, responde, porque en el momento en que tú has pedido, el universo ya te lo está respondiendo. sí, Entonces, ¿qué ocurre? Que te lo responde y tu nivel de emocionalidad, de excitación es tan grande, o de miedo o de temor, que no permites que eso descienda. sí. Me recuerda las tres primeras cartas del tarot. Exacto, sí, Uno, sí. la voluntad. Dos, la sacerdotisa, abrir el espacio interior Exacto. para que se manifieste en el Sí, tres, que es la exacto. emperatriz. Entonces, los hombres hechos a sí mismos, y en general una sociedad que se basa en la acción hacia afuera, digamos que sería la parte derecha del árbol, que es la parte masculina, tendríamos que aprender en cómo permitir que las cosas ocurran. Ah, Tenemos que aprender esa parte femenina. Entonces, los hombres que han triunfado en la vida, el 10% a lo mejor ha sido a base de picar piedra y de una voluntad férrea. Pero los que han triunfado de verdad han sido porque han permitido que la cosa. Entonces, han tenido que desarrollar esa parte un poco más femenina para esa segunda fase.
Y ahí no acaba. La tercera es contener el suceso, contenerlo, digamos, en la vasija. Que es una vez que se ha materializado, eso, digamos, empieza a adquirir, tiene vida propia. Entonces tienes que, como hemos visto en la carta 7, tienes que ser capaz de esa fuerza nueva, saber manejarla, que es la tercera fase. Y ahí, digamos que no, que mucha gente no es capaz de manejarlo. Me recuerda el caso de una señora de Estados Unidos que se hizo famosa porque tuvo la voluntad de que le tocara la lotería de allí, que eran 200 millones de dólares, y le tocó. Y lo hizo famoso. O sea, y luego permitió que ocurriera, porque quitó toda la culpa tal, pero luego no supo contener el suceso. Y en 4 o 5 años se arruinó. Perdió todo y encima con deudas. Porque no supo contener el suceso. Entonces, es una forma de aprender a crear, claro. Sí. Entonces, para contener el suceso necesitas una madurez. O sea, en el momento en que tú tienes la voluntad de crear algo, tienes ya que estar trabajando, sobre todo en la fase 3, que es, voy a ser capaz de contener este suceso si ocurre. O sea, empezar a trabajar en ti mismo para que contener el suceso, porque cuando empiezas a trabajar en ti mismo para poder contener el suceso, se te van a quitar muchos miedos de la fase 2, porque los miedos, en el fondo, son una protección para que no te ocurra. Porque, digamos, a nivel inconsciente dices, puede que eso sea puede que sea un miedo interno que te está saboteando, o puede ser una protección para que no te ocurra porque no estás preparado. Entonces, una manera de vencer los miedos es preparar cómo sería la fase 3. ¿Cómo sería yo viviendo, imagínate que yo soy multimillonario, como un multimillonario? ¿Puedo contener esa energía? ¿Puedo contener a toda la gente que me va a pedir dinero? ¿Soy capaz de decir que no ahora? ¿Tengo esas capacidades psicológicas para poder manejarme en el mundo con esa... ¿qué pruebas qué pruebas me van a venir? ¿Cómo las voy a resolver? ¿Sabes? Ya empiezas a pensar en cómo resolverlo. Cómo resolverlo, sí. Oye, impresionante. Y esto lo decía Halevi. Sí, en un libro de... creo que es Introducción al mundo de la Cábala, que, bueno, son libros de 400 páginas, tiene unas perlas impresionantes en cada capítulo. O sea, yo es mi principal fuente, para estudiar Cábala es mi principal fuente de conocimiento. Y sí, o sea... Entonces, resumiendo, voluntad. La voluntad de crear, permitir que ocurra y ser capaz de contener el suceso. Bueno, pues que son los 3 pilares del árbol de la vida, las 3 cartas del tarot. Sí, son las 3, efectivamente. Interesante. Pues nada, pues bueno, espero a crear. Claro, vamos a crear y espero que os haya aportado luz en vuestro proceso de deseo y proceso creativo en la vida. Muchas gracias, don Gonzalo. ¿Qué te ha parecido? Estupendo. Genial. Lo voy a poner en práctica claro. inmediatamente. Genial. Gracias. Gracias.